Continuamos adelante. Como les mencionaba en el video anterior de cómo funciona la realidad, vamos a entrar ya en materia para que ustedes puedan ver este tipo de información. Entonces, es importante que comprendamos que es una lucha invisible que existe entre la luz y la oscuridad. Y aquí casualmente mucha gente no se da cuenta, ni idea tiene de lo que está pasando. Pero próximamente, por eso es la intención de este tipo de información, que todo ser humano en el futuro tiene que tener completo, vamos a decirle así, el puzzle, el rompecabezas de lo que significa el nuevo orden mundial, de lo que significa la jaula humana, de lo que significa el gobierno a la sombra y muchos otros términos que se le dan. Pero todo ser humano, para que pueda caerse esa cortina de obscuridad que nos domina, en el momento en que todo ser humano está informado de cómo funciona, en ese momento se desvanece todo. Vamos a continuar, amigos, es un tema muy interesante. Hablamos de la reconexión, esa reconexión entre lo superior, entre comillas, y la debilidad en la cual han metido a los seres humanos, cuando en realidad deben ser dos manos de la misma potencia, de la misma voluntad, de la misma fortaleza, y no lo son. Se dice en los anales de la historia que somos una creación de dioses. Así lo han establecido, cuando en realidad pues hay mucho que entender sobre lo que es el significado de dioses. Se ha malinterpretado y se ha confundido. Alguien que puede tener ciertos conocimientos, cierta información, ciertas capacidades psíquicas superiores, puede dominar a un grupo humano. Y por el simple hecho de sentirse superior, se puede hacer llamar Dios y los otros seres humanos pueden adorarlo. Bueno, antes quería plantear que es un símbolo iniciático por excelencia y, bueno, en realidad estas esfinges son antiquísimas. Se habla de más de 500.000 años de antigüedad. Sirvieron de conexión entre el cielo y la tierra, entre la constelación de Orión, entre la constelación del Can Mayor. Y bueno, estas son dos deidades que también sus orígenes son reptilianos. Vamos a encontrarnos con una serie de información en donde se nos habla de la cultura sumeria de hace unos 6.000 años, en donde está inscrita en una serie de tablillas la historia de la humanidad. Esta es la estrella de Sirio y este es el sol nuestro, donde nosotros estamos, tengamos una sola idea. La Tierra gira alrededor de las constelaciones. Esta es la constelación de la Osa Mayor y ahí se encuentra la constelación de Leo. Aquí tenemos esta estrella, se llama Regulus, en la constelación de Tauro. Aquí podemos tener las comparaciones de lo que es el Sol y Júpiter. Es la constelación de Aquarius y es la estrella Beta. Es una enana blanca 3 veces más grande que el Sol en la constelación de Aquarius. Y así podríamos ir viendo, ya veíamos en la constelación de Tauro, estamos hablando de Sirio, estamos hablando de Antares, que es en la constelación de Escorpio Águila,
Aldebarán, Rigo, y otra que se llama Betelgeuse. Nos vamos a encontrar que hay estrellas en tamaño, a veces hasta más de 1 millón de veces que el Sol, en brillo y magnitud. Ahí podemos ver al Sol y vemos a Arcturus. Esta es una imagen fotográfica del Sol por 2 satélites al mismo tiempo. Así es como lo captan. Hay un satélite que se llama el SOHO, en donde va dando seguimiento a toda la información que va emitiendo el Sol. Continentes antiquísimos, el continente de Lemuria. Se habla de su desaparición más o menos unos 50.000 años atrás. Bueno, esta es parte también de la constelación de la Osa del Can Mayor, pero vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito respecto a la Lemuria, sus orígenes cósmicos. Están en la constelación de Can Mayor y es una tecnología de cerebro derecho, es una cultura 100% femenina. Esta civilización, estamos hablando de que se manejan ya no con 2 hemisferios como nosotros los seres humanos tenemos, ¿no? Estamos hablando de un solo hemisferio, pero predomina principalmente el lado femenino. Tenemos otro continente desaparecido, el continente de Mu, que bueno, es similar a lo que es Lemuria en el Pacífico. Y bueno, pues ya desde civilizaciones muy antiguas, se dice que aquí en la Tierra ha habido civilizaciones de más de 1 millón de años de antigüedad, para que tengamos una idea de cómo son estas constelaciones, de cómo es la vida, de cómo era. Esto es previo a estos continentes que se hundieron. Sus habitantes emigraron al centro de la Tierra. Se habla de guerra, una guerra donde se utilizaron armamentos nucleares. Y ahí, en el centro de la Tierra, su fundador es un maestro que se le conoce como un maestro llamado Telos, ¿no? En esa ciudad. Y se le conoce como Adama de Telos. Generalmente se le ubica como el representante de esa raza, pero que ya son de quinta dimensión y viven en el interior de la Tierra. Esta es una imagen captada por el satélite en donde se ve la entrada y estamos planteando que hay ciudades intraterrenas de diferentes razas. Con esto también se señala que todos los planetas, cualquiera que sea, son huecos. Esta también es una entrada captada por el Google Earth hacia lo que es el centro de la Tierra. Y hay muchos otros lugares, en diferentes países del mundo, aquí en México, podremos hablar de diferentes sitios, diferentes lugares. Hablemos acerca del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, algunas regiones cerca del mundo maya, más adelante lo que es en Guatemala, Nicaragua. Hace muchos años, yo tendría la edad de 18 o 20 años, llegué a conocer a unos monjes tibetanos que habían viajado por la Tierra, por la parte interna de la Tierra, y desde el Tíbet habían salido acá en Centroamérica. Ellos me decían que habían salido por Nicaragua y de ahí hicieron un peregrinaje, llegaron aquí a México.
Y bueno, eran hombres que si los veíamos, este, sus pies descalzos completamente, su vestimenta, eh, por todo ese caminar, pues se veían completamente sucios. Y lo que más me atraía a mí era su mirada en los ojos, un brillo extraordinario, ¿verdad? Un destello de espiritualidad increíble, ¿no? Fueron de los primeros contactos que tuve y que conocí respecto al tema de lo que es el centro de la Tierra y de que hay muchos túneles internos en todo lo que es la Tierra. Y hablaremos de todo lo que es México, de América del Norte, América del Sur, etcétera. Se hace una visita al centro de la Tierra. Las auroras boreales en realidad surgen del centro de la Tierra y la Tierra se dice que cuenta con un sol interior. Este, y también se habla de una ciudad legendaria, el Agartha, y hay mucho más información. Hay una ciudad en Sudamérica, en lo que es Argentina, Chile, la Patagonia, Erk es una ciudad, y hay ya documentación, información al respecto de esto. Entonces, es otro planteamiento también de los gigantes que ha habido aquí en la Tierra. Han existido civilizaciones, y bueno, hay toda una historia que a veces se relata en los mitos bíblicos o en algunas otras culturas antiguas. Existen estos esqueletos, estos gigantes, estamos hablando de seres de 3,5 metros, 4, 5 metros, en diferentes lugares. A algunos de ellos se habla de que están en estado así de hibridación, de que están metidos en rocas y en un momento determinado se abrirá esas rocas y podrán surgir ellos como seres humanos, pero con estas características que tienen. Entonces, hay mucho por explorar, hay mucho por investigar, hay mucho por reflexionar, hay mucho por captar respecto a lo que es la verdadera historia de la humanidad. Podemos ver cosas aparentemente que uno dice, bueno, ¿de dónde vienen o cómo son, etcétera? Hay muchísima información al respecto y mucho estudio. Estos cráneos estaban puestos en el Museo de Bagdad, que cuando fue la invasión de Estados Unidos en el 2003, fue destruido completamente ese museo y más que destruido, pues resguardado toda esa información que había ahí y ha desaparecido. ¿Sí? A este tipo de personajes y de cráneo se le conoce con el nombre de Kapensky, ¿no? Y bueno, estamos hablando de este tipo también de gigantes, ¿no? Hacia abajo está cubierto. Esto es en la parte de Chile, ya hemos escuchado. Este es un almirante Byrd que cumplió una misión, fue enviado por el gobierno de Estados Unidos y él pudo entrar inclusive en avión hacia el centro de la Tierra. Tuvo contacto con ciertas civilizaciones que son intraterrenas, civilizaciones que ahorita están abriéndose completamente a este tema. La Antártida es algo extraordinario, ya se están descubriendo, ya se están evidenciando, con el supuesto, los casquetes que se encuentran en el polo norte, en el polo sur, que se están derritiendo, y se está evidenciando lo que es el tema de la Antártida. Este almirante Byrd cumplió con una misión,
Le dijeron, no queremos que vengan por aquí, no están preparados. Estamos hablando de civilizaciones que a lo mejor nos llevan 5, 10, 15 mil años adelante. Este es un viaje que se estaba promoviendo por ahí más o menos como del año de 1999, 2000, pero fue un fracaso. No se le permitió, la persona que estaba haciendo la promoción no logró obtenerlo. Aquí está la montaña sagrada de Shasta, y se dice que abajo de esa montaña es donde se localiza lo que es Telos. Estamos hablando de la Atlántida, de su existencia, de toda la cultura que hubo, de todo lo que se logró, de toda la información que se realizó y su contacto igual con otras civilizaciones extraterrestres. Hubo varias islas, de las cuales la última fue Poseidones, la cual se hundió, y de ahí viene lo que es el gran diluvio universal. Se habla que fue más o menos, está hablando de unos 15 o 16 mil años atrás. Y bueno, pues hay mucha información que explorar, mucha información que investigar de qué fue lo que pasó realmente, por qué llegó ese famoso diluvio universal. ¿Sí? Ya tendré oportunidad en otros videos de poderles explicar qué fue lo que pasó, dedicarles específicamente eh, qué sucedió con ese hundimiento de la Atlántida. Se dice que prácticamente hoy son las 7, 8 de la noche y a los 7, 8 del siguiente día de la mañana ya completamente desaparecida la Atlántida. Hubo muchísimos, digamos, gentes sabios iniciados de aquellos años, los cuales, bueno, tuvieron oportunidad de emigrar y de ahí se fundaron y apoyaron ciertas culturas, como los mayas, como los olmecas, los aztecas, los egipcios y otros más. Este es el famoso Triángulo de las Bermudas, también en su momento ha sido aclarado. Y bueno, vamos a continuar. Hay otra información que me gustaría darles un poco más detallada respecto a esto. Aquí hay algo muy diferente. Esta es una foto de Marte, así es en realidad como se ve Marte. Le ponen el color sepia y hoy podemos decir que en Marte hay seres humanos, hay aproximadamente una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes allá, que son seres humanos que han sido teletransportados, que están trabajando, que están llevando a cabo actividades en el planeta, y existe lo que es la teletransportación. La teletransportación es algo que nosotros todavía no se ha comercializado. Estamos hablando de cierta tecnología que hay de avance, ¿no? Como es el caso de las computadoras, de los teléfonos y de algunos otros datos que les interesa a la parte oscura que haya este tipo de tecnologías. Pero la tecnología no ha sido pareja completamente. Estamos hablando de la teletransportación. Es meterse en un contenedor o meterse en un elevador, por decirlo así, se cierran esas puertas, se abren las coordenadas y de ahí a dónde quieres teletransportarte. Te puedes teletransportar a otro lugar, a otro planeta, a otro sitio, te puedes teletransportar hacia el pasado, te puedes teletransportar hacia el futuro y hay mucho más información al respecto. Y así como eso, hay muchos otros avances tecnológicos que tienen y han detenido a la raza humana. ¿Por qué? Porque tiene que ser un negocio para estas élites, un negocio para estas razas, en donde solo se ve al ser humano como alguien a quien hay que explotar. Bueno, aquí, por ejemplo, estamos hablando de estos nórdicos que generalmente se les relaciona con algunos planetas de lo que son las Pléyades,
podríamos decir, de Taijeta, es una estrella. Podríamos hablar de Maya, podríamos hablar de Alcione o de algunas otras estrellas. Se habla de que de alguna manera ellos han estado interviniendo directamente en la Tierra, tomaron contacto con el presidente Eisenhower en 1900, más o menos en 1952. Anteriormente hubo otra serie de personas que estuvieron en contacto eh, con el gobierno americano. Hay un personaje que se le conoce con el nombre de Adamski. Es un personaje que fue el contacto entre los extraterrestres y el gobierno, principalmente de Estados Unidos. Él muere, fallece y sus restos están en la tumba en lo que son los hombres ilustres dentro de Estados Unidos. Hablaremos próximamente de qué estos personajes, cómo han ayudado al planeta y cómo nos han ayudado a nosotros, y a veces de manera oculta sin darnos cuenta. Eh, Son personas, a lo mejor características, eh, su pelo rubio, sus ojos azules, eh, el hombre más o menos estaremos hablando de 1,90, 1,95 de estatura. La mujer estaríamos hablando de unos 60, unos 70 de estatura. Y características. ¿En qué sentido han apoyado? Bueno, pues simplemente que la Tercera Guerra Mundial no llega. Hoy tienen el control de todo lo que son las bases nucleares, los misiles, etcétera, de no permitir que se genere la Tercera Guerra Mundial. Han querido hacer otras cosas últimamente, me refiero últimamente en este año, en donde empiezan a mover los desequilibrios, ¿verdad? A través de esa llamada arma del HARP y otras, en donde eh, todo lo que es el problema de los volcanes son provocados, todo lo que son los problemas de los terremotos, de los tsunamis, de lo que son los ciclones, etcétera. Hay muchísimas cosas que son provocadas. No es que la naturaleza, la madre tierra, lo esté provocando. Los reptilianos intervinieron mucho en lo que es América, todo lo que son las razas antiguas de América, los antiguos pobladores de América. E igual, mareando a los seres humanos, por ejemplo, pues podemos explicar cómo se explica que estaban prometiendo así a estas razas encontrar el lugar y la tierra prometida y haciéndolos dar vueltas, por ejemplo, desde aquí, lo que es el Valle de México, hasta Nayarit, por ejemplo, y tardándose 70, 80 años para encontrar el lugar adecuado supuestamente. Pero bueno, no era más que un engaño para, de alguna manera, manipular, explotar al ser humano. Eh, Hay muchísima información al respecto. Más o menos, este es un tipo de reptiliano que es el que eh, controla. Ellos tienen una gran capacidad, se pueden mover entre una y otra dimensión. Estamos hablando de que principalmente se están manejando en la cuarta dimensión y en la tercera dimensión. De repente un reptiliano puede aparecer aquí y puede estar caminando entre nosotros y a veces también tienen la característica de mimetizarse. Así como en un momento dado convertirse en personas y caminar entre nosotros y nosotros en absoluto nos damos cuenta de que son así. Generalmente las élites gobernantes, ¿verdad? Militares, algunos, digamos, seres de la, entre comillas, llamada realeza, ¿no? Estamos hablando de que son seres reptilianos. ¿Mm? Este es un personaje que sale en la Guerra de las Galaxias.
Spielberg, como muchos otros cineastas o directores de cine, conocen y más o menos plantean y proyectan a la mente inconsciente colectiva de la humanidad de la existencia de otras culturas. Cosas muy parecidas que pasan en la Guerra de las Galaxias, de los personajes que aparecen, son personajes reales que existen en realidad. Y este es un personaje real, no es creado de la imaginación de alguien. Entonces, el propósito último que han tenido es quitarle el alma al ser humano, revertir la evolución. Simplemente funcionar como un robot, como alguien que es maleable en todos sentidos, es un títere. Hay muchísimos indicios de cómo están degradando a la raza humana en todos sentidos. Y bueno, pues cuando ya no funcionan, cuando ya no sirven, bueno, pues los mantienen ignorantes, completa y totalmente ignorantes en todos sentidos, ¿no? Y sabemos que la ignorancia es la que reina actualmente en la Tierra. No existe cultura, no existe información, no existe, digamos, aún en estos actuales momentos, en las universidades, en los lugares que son supuestamente para una cultura superior, únicamente se vuelven instituciones completamente técnicas. Y el ser humano se olvida de la reflexión, se olvida de la investigación, se olvida del cuestionamiento, se olvida de muchas cosas. Entonces, ese propósito es revertir la evolución. ¿Cómo lo hacen? A través del control mental. Son sistemas, digamos, agendas oscuras. Estamos hablando de personajes, de sistemas, ¿no? De los llamados MK Ultra, y donde ahí se han hecho una serie de estudios, de investigaciones y de cómo programar individualmente y colectivamente a la raza humana. ¿Control mental en qué aspecto? Bueno, ese control mental desde la cuestión religiosa, desde la cuestión musical, desde la cuestión educativa, etcétera, o sea, en cualquier tema de lo que estaremos hablando. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a arreglar unas cuestiones técnicas y ahorita continuamos adelante.